Hace poquito, mi amigo Alex de España me desafió a explicar el TDAH de manera simple y breve para que cualquier persona entienda qué es. Acepté el desafío y a ver cómo me resulta sintetizar y resumir toneladas de información de decenas de áreas del conocimiento en un video simple y corto. Veamos cómo quedó. Primero que todo, tienes que saber que existen los trastornos del neurodesarrollo, y estos suceden durante la gestación. Consisten en que una o más partes del cerebro no tuvieron toda la maduración que se espera al nacer, desde las tablas normales. Uno de estos trastornos del neurodesarrollo es el TDAH, que significa trastorno por déficit atencional e hiperactividad, y las partes del cerebro afectadas son justo las que tienen a cargo las 8 siguientes funciones. El control de los impulsos es pensar antes de actuar, y en el TDAH esto suele estar bien afectado. Por eso es normal que se sea más impulsivo e inquieto que los demás. El control emocional controla las emociones, pero en el TDAH este control es pobre y por eso comúnmente tienen emociones y reacciones más intensas que los demás. La memoria de trabajo mantiene en la mente la información necesaria para hacer las cosas, pero en el TDAH es menor que los demás. Por eso suelen olvidarse de la información recién adquirida, como listas de compras y tareas del día. El pensamiento flexible facilita adaptarse a los cambios sorpresivos, pero en el TDAH es más bien un pensamiento rígido que le dificulta a la persona adaptarse a lo inesperado, a las sorpresas, con lo que puede generar frustración o angustia. El autocontrol es evaluar el entorno y calcular el efecto que pueden provocar los comportamientos que uno realiza. En el caso del TDAH, este autocontrol es menor, y por eso es normal que a veces cueste comprender por qué hubo consecuencias que no se esperaban. El inicio de tareas es identificar cómo empezar a hacer algo, pero en el TDAH es menor. Por eso es común que les cueste empezar a hacer las cosas. No saben bien por dónde comenzar. La planificación es crear un plan para lograr una meta, pero en el TDAH es normal que cueste identificar qué pasos son necesarios y de estos pasos cuáles son los más importantes. La organización identifica qué comportamientos se tienen que ejecutar física y mentalmente para mantenerse en el rumbo deseado. Pero en el TDAH es normal que la persona se confunda y que se le pierdan las cosas o que se pierda entre los pasos que debe ejecutar. Ahora, si de estas 8 funciones afectadas tú tomas al azar unas cuantas o todas y las mezclas, vas a obtener cualquiera de los 3 tipos de TDAH, que son ser solamente hiperactivo o impulsivo, ser solamente distraído o ser hiperactivo, impulsivo y distraído al mismo tiempo, como yo, porque yo tengo TDAH. También, según el grado de afectación, los síntomas pueden ser desde poco intensos hasta muy intensos. Ok, tienes que saber que el TDAH no se cura porque no es realmente una enfermedad, aunque se llame en lenguaje técnico trastorno y se use la palabrita síntoma. Es realmente una condición humana como cualquier otra condición humana que va a ser más o menos notoria según en qué tipo de entorno está la persona y qué metas de vida se impone. Básicamente, una persona con TDAH va a rendir muy bien en entornos que le permitan libertad para pensar, libertad para hacer cosas nuevas, para expresarse y para manejar su propia vida. Por otro lado, la gente corriente o neurotípicos, que es la gente que más se repite, necesitan que le digan qué pensar, qué hacer, qué decir y cómo vivir. O si no, se derrumban y sufren un vacío existencial, les falta una meta de vida. Si te fijas, las personas con TDAH y las personas corrientes tienen necesidades que son prácticamente opuestas. Y si no me crees, observa el comportamiento de la masa, de la mayoría. Verás que siempre están siguiendo modas y están repitiendo lo que leen y lo que les dicen. No hay creación de contenido, no hay creación de pensamientos, no hay nada de eso. Continuemos. Esto es la consecuencia psicosocial del TDAH. Por eso no es realmente una enfermedad, ya que no limita a la persona, sino que le genera necesidades personales
que la sociedad corriente no es capaz de satisfacer porque la sociedad corriente está diseñada para las necesidades de la gente corriente, que son la mayoría, que son la masa. Un profesor corriente quiere alumnos que memoricen y repitan lo memorizado. No sabe qué hacer con alumnos que tienen pensamientos propios y una mente inquieta que les da atención a todo lo posible y que además puede pensar tan profundo que es muy normal que se desconecte de la clase. Y eso a los TDAH nos pasa bastante, que tenemos una idea, pensamos en la idea y a veces pensamos de un modo tan profundo en esa idea que dejamos de atender lo que nos rodea. Bien, un ejemplo corriente, un empleo corriente necesita trabajadores obedientes y callados que hagan exactamente lo que les dicen. Por eso, a alguien mentalmente inquieto que genera ideas nuevas y que necesita experiencias no sirve porque es mucho más de lo necesario, es sobrecompetente, como se dice en psicología laboral. Tienes que comprender que el TDAH no es un problema en sí mismo, sino que el problema está en tratar de meter a la fuerza a alguien con TDAH en actividades y entornos que son para personas comunes y corrientes. Como el TDAH no se pasa con la edad, sino que se va volviendo más mental, más interior, lo mejor que puedes hacer es tener ayuda profesional y relacionarte con otros con TDAH que ya manejen esta condición. Así comparten experiencias, aprendizajes y trucos de vida para enfrentar de manera más óptima la vida. Ahora, te recuerdo y tienes que memorizarlo mucho. La persona con TDAH, sin importar su edad, necesita estar en entornos que le permitan libertad para pensar, libertad para hacer cosas nuevas, libertad para expresarse y libertad para manejar sus propias vidas. No significa que vivan sin normas, sino que significa que se les permita abrir las alas y volar. Y bueno, con esto espero haber sintetizado el tema del TDAH y cualquier cosa me manda su mensaje. Cuídate. Sigue este canal y si necesitas asesoría, contáctanos.